a empezar poco por encima con las reglas de las pelis slasher. Espera, que está. No me mola cómo está. Ahí mejor. Con las reglas de las pelis slasher y todo el rollo un poco. Y para quien no sepa qué es una peli slasher, básicamente es una película que siempre tiene los mismos elementos. Sangre, o sea, gore, un asesino y unas víctimas. Y siempre tiene una Final Gear. La Final Gear es como la superviviente final de la película. O sea, la chica que siempre acaba viva, ya sea remake, secuela, primera película de una saga, película única, final de una trilogía, bueno, trilogía, o una cuarta parte. Hay reglas para cada parte, obviamente, pero eso. Me gusta que haya 5 personas escuchándome hablar del tema. Siempre es un asesino. Siempre, a veces puede pasar como en Scream, que se descubre al final de cada peli qué asesino es en cada ocasión. O un asesino ya conocido, o asesinos ya conocidos como son Michael Myers o Jason Voorhees, que se sabe quiénes son, se sabe su historia, se sabe su identidad y raras veces se le ve la cara. Pero eso en principio sería una peli slasher. En cuanto a la Final Girl, ya lo he dicho, existe también la doble Final Girl, que sobrevivan 2. Y existe también la... ¿cómo se llama? El Final Boy. Pero es más raro el Final Boy. Siempre ha sido Final Girl. Por el tema de que siempre estaban mejor vistas las mujeres en las películas de terror y tal. Desde Jamie Lee Curtis, o sea, la de Halloween, siempre ha estado bien visto que el superviviente final de la película sea una chica. Desde Laurie Strode, que siempre es lo mismo. Y obviamente, si es la primera parte de una trilogía o la primera parte de una saga de películas, tiene unas reglas. Si es una secuela, tiene otras reglas. Si es la tercera película de una trilogía o es una tercera parte, tiene otras reglas completamente distintas. Y si es la cuarta película o un remake, si es una cuarta parte o un remake tiene unas reglas distintas. Un reboot tiene otras reglas. Y una cuarta parte tiene otras reglas. Falta saber las reglas de las quintas partes, porque raramente se han hecho quintas partes de una película de terror. En esta ocasión de Scream están haciendo la quinta parte de Scream. Y pues esos son las pelis slasher, que es un subgénero que proviene directamente del cine de terror. Pero lo desarrollaron hacia el gore, hacia las escenas de sangre, sexo, desnudos. Pero ya no salen tantos desnudos en las películas de slasher actuales, solo sale más sangre, eso sí. Y cosas así, o sea, pero no gore en plan Saw, porque eso es una película medio slasher, no termina de ser de todo slasher. Las películas slashers buenas son de los 70, 90 y 80. Pero todo tiene un origen, que después os lo explicaré. Pero eso. ¿Qué más? Tengo por ahí también un manual que ya lo pasaré al Discord, que está medio hecho. Aún me falta mucho por hacer. Pero ahí está el manual de Pelis Slasher, que estoy desarrollándolo. Pero eso. Siempre, o sea, las bases realmente de las pelis slasher, como os estaba diciendo que tienen una serie de bases, las puso te tengo de fondo. Muchas gracias, Palomo. Si te interesa el tema puedes participar. Las bases surgen supuestamente sin silenciar. Nice, muchísimas gracias. Supuestamente de la primera película de Halloween, dicen muchos, pero realmente, o sea, no está claro el origen, pero supuestamente las primeras bases, o sea, los cimientos, vienen de la película de... ¿cómo se llamaba?
¿Era Psicosis? Sí, Psicosis de Alfred Hitchcock. Otros dicen que es el fotógrafo del pánico. Otros dicen que sí directamente de la primera película de Matanza de Texas. Pero realmente viene de ahí, de por los cimientos. Se acabó de establecer la primera película de Halloween con Jamie Lee Curtis. A partir de ahí empezó lo que es el cine slasher. Después ya empezaron a sacar sagas conocidas como Pesadilla en Elm Street de Wes Craven. ¿Cuál más? La de Viernes 13, obviamente, saga famosísima. Hay alguna saga más por ahí más conocida. Ah, sí, El Campamento Sangriento, que creo que son... No son de la misma época, son un poco más adelante. Perdón. Ese se me ha pirado. Cosas como Hellraiser, que también son de por aquellas épocas. Que terminó de establecer un subgénero dentro del subgénero slasher. Que es un poco lo que es el sado, entre comillas. Pero realmente es una peli slasher en el fondo. Con unos toques un pelín diferentes. Pero nada más. O sea... Yo prefiero no entrar en ese tipo de películas, pero la saga Hellraiser la verdad es que vale la pena porque son el 90% cine slasher. O sea, cine de terror. Y eso mola. Después, antes de explicar los orígenes, os explico un poco las reglas de las películas de terror. Si es la primera película de una trilogía... Bueno, de una trilogía... La primera película de una franquicia, las reglas son las mismas para todas. Si pierdes la virginidad durante la película, mueres. Tal cual, mueres. Nunca digas ahora vuelvo. No, enseguida vuelvo. Si dices enseguida vuelvo, eres uno de los primeros en morir. Tal cual. Si te alejas de los demás, mueres. Porque estás solo y vulnerablemente al asesino. Si... ¿Qué más había por ahí? Si cabrás al asesino, obviamente. F. Si practicas el sexo, si pierdes la virginidad durante la película, estás muerto. Otro es lo de que expliqué el otro día del plano obligatorio de tetas y tal, que siempre se repiten casi los mismos elementos, casi... ¿Cómo se diría? Los mismos personajes. Pero eso son las reglas de una primera película. Después las secuelas ya se complican un poco más. En plan... ¿Y si ya la has perdido? Empieza siendo un personaje, o sea, que no tiene la virginidad, un objetivo vulnerable contra el asesino. O sea, si antes de que empiece el baño de sangre tú ya no tienes la virginidad, eres un objetivo vulnerable. Porque siempre la Final Girl es como la chica que no ha tenido relaciones, que en el caso de Cindy Prescott no, porque la primera de Scream al final casi tiene relaciones con Benny Loomis, pero bueno. Pero sí, eso es uno de los objetivos. Bueno, esto es uno de los motivos por lo que puede ser objetivo del asesino. Y para que sea una buena peli slasher siempre tiene que haber un mínimo de 5 muertes en la primera película. En la segunda película tienes que doblar las muertes o hacer muertes más espectaculares. Te interesa el tema, te interesa. A ver, esos emotes estos chulos. Pues eso, tienes que doblar las muertes o hacerlas más espectaculares, porque en las segundas partes siempre tienen que morir al principio 2 personas que siempre tienen que ser pareja, técnicamente. Buenas, Kilian, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estoy hablando un poco de las pelis slasher, no sé si sabes lo que es. Técnicamente tiene que haber el doble de muertes, obviamente. Y el asesino tiene que estar movido por algo que ha ocurrido en el pasado. En plan de... En la segunda de Scream, la madre de Billy Loomis es movida por... conozco el género, pero no me sé mucho. Yo ahora voy a explicar un poco. Ya he introducido un poco. Es movida por la sed de venganza porque Cindy Prescott mató en la primera película a su hijo, que era el asesino. O la madre de Jason, por lo que le hicieron a su hijo. Ahí le has dado, Palomo. Por lo que le hicieron a su hijo. Pero yo estoy hablando más bien de las segundas partes. Y fue movida por eso. La tercera parte
generalmente siempre te devuelven al origen, a la historia de origen. Por ejemplo, en Screen te devuelven a la historia de origen de cómo murió la madre de Sidney, de Sidney Prescott, pero te muestran algo más. O sea, rescatan una historia del pasado para contar una historia del pasado de cómo el primer asesino empezó a matar, pero que te eclipsa la historia actual. O sea, te comienza presentando una trama Scream 3 en plan de... más o menos así por encima. Te presenta unos actores de reparto que están grabando Puñalada 3, que es la saga de películas ficticia dentro de la saga, que representa los eventos de la primera y segunda película, teóricamente. Vale. El asesino, cada vez que mata a alguien en esa película, va dejando fotos de la madre de Sidney de joven, de cuando era actriz, básicamente. Y poco a poco hay una historia actual que en esa película al principio muere Cotton, porque siempre tiene que morir algún personaje que esté vivo mínimo 2 entregas, tiene que morir en la tercera, siempre, al principio. Es otra de las reglas de las terceras partes. Vale, pues la historia que eclipsa la historia actual es que regresa una historia del pasado de la madre de Sidney. Y empiezan ahí a investigar. Descubren que estuvo en Hollywood, que le pasó algo allí, tal cual. Y al final sale otra historia que eclipsa esa historia. Como que la madre de Sidney tuvo otro hijo. ¿Sabéis? O sea, siempre te hacen regresar al origen para descubrir otra historia del pasado que no conocías, pero sacan de esa historia otra historia que eclipsa esa historia. O sea, las terceras partes son un poco complejas. Después ya están los remakes, que intentan imitar al original, nunca lo consiguen, pero intentan imitar al original. Hay el doble de muertes y son más sangrientas. Y solo sobreviven si eres negro o si eres gay. Porque ahí ya... Repito, las cuartas partes de muchas películas se hicieron un poco más modernas y se actualizan un poco las reglas para ser más inclusivas. Y solo sobrevives si eres una de esas dos cosas. Si no, o eres virgen. Si no, estás F. Pero bueno, son las reglas que han establecido los cineastas. Pero bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Tú has dicho, Kieran, que no conoces el género. Bueno, que conoces el género pero no mucho. Yo te puedo... Si me hacéis preguntas os puedo orientar un poco, si queréis. Pero lo de la madre de Jason, eso tienes razón, estaba movida por lo de su hijo. Yo lo conozco un poco. Lo básico. Si quieres hacerme una pregunta al respecto. Yo ahora me meteré un poco en las bases y tal. Eso de matar solo si no eres de una minoría me parece una chorrada muy grande. Lo introdujeron en la cuarta película porque alguna regla tienen que poner, pero... A eso sí se me olvidaba. A partir de la tercera película, el asesino parece sobrenatural, entre comillas. Tiene poderes sobrenaturales. O sea, no te lo puedes cargar con armas normales. Ay, no, un negro. A ti no te mato que me das penita. Pero lo de los personajes gays, o sea, a veces es verdad, a veces no. Porque en Skinny, por ejemplo, hacen crítica a eso que en la tercera película... ahora te respondo yo a eso. En la tercera película... En la cuarta película, perdón... Después de explicar ese personaje de las reglas que dice lo de si eres gay, no. Ghostface lo apuñala una vez y dice, pero soy gay, no me debes matar. Y lo apuñala. Es que a partir de las cuartas partes que siempre son las reglas de la nueva década. O sea, de la nueva década de a partir de los 2000. Cambian mucho, o sea, lo que son las reglas. O sea, eso de los personajes que dices tú... Me parece una chorrada, es que es una chorrada más bien, pero... En las cuartas partes cambian mucho las reglas, o sea, no tienen unas reglas fijas, son muy variables. ¿Y por qué empezó Freddy a matar? A ver, la historia de Freddy se remonta a que él enseñaba... Bueno, enseñaba, creo... No, era el jardinero de la escuela. Por eso lo de las garras, era el jardinero de la escuela. Bueno, no tiene mucho que ver lo de las garras, pero bueno, era el jardinero de la escuela de... ¿Era Springwood? Sí, el jardinero de la escuela de Springwood. Y supuestamente abusaba de los niños
que él cuidaba o que él veía todos los días, supuestamente. Vale. Supuestamente. Después de eso, los padres se enteraron porque una niña confesó, lo enviaron a juicio, perdieron el juicio, Freddy siguió campando a sus anchas, se encerró en su casa, quemaron la casa, se convirtió en lo que todos conocemos, se le quedó la cara en lo que todos conocemos y a partir de ahí fue cuando, supuestamente, según unos cómics que hizo Wes Craven, años después, dice que hizo un pacto con unos demonios del sueño. Otros dicen que algo extraño le dio poderes para regresar, pero bueno. Después regresó mediante los sueños y comenzó a matar a los hijos de los padres que le habían hecho lo que le habían hecho, que lo habían matado. Y por eso comenzó Freddy Krueger a matar. Por culpa de eso. Que a ver, la película es muy buena porque es de Wes Craven y Wes Craven hace películas buenísimas. Pero la verdad es que es por eso. ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí? Antes de explicar bases y sagas conocidas y centrarme en otras sagas más conocidas y tal. Pero eso, es que a mi género slasher es que más o menos me gusta. Pero muchas veces alguna saga con una cuarta parte, que es lo que estábamos hablando, Kilian, antes de lo que te has dicho de las minorías, cambia, una productora hace unas reglas, otros hacen otras reglas, otros de allá, otro llega y dice, no, que yo quiero estas reglas. Y nunca llegan a establecerse unas reglas exactas para las cuartas partes y siempre nacen reglas como esas que son una auténtica chorrada. Igual que tú, Kilian. Son una auténtica chorrada. Muchas veces. Pero bueno. Algo tendrán que hacer para continuar perpetuando ese cine. Que yo espero que de aquí a poco haya una nueva corriente de películas slasher modernas. Una nueva corriente, un nuevo filón. Y salgan títulos bastante buenos. Que yo creo que comenzará a partir de cuando salga Scream 5. O incluso cuando salga el remake de la primera película de Scream, que también están trabajando, ojo, en Scream 5, que continuará la 4. Y ya están trabajando en un remake de la primera película de Scream. Ojo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta por ahí más, Palomo, Kilian? Antes de proceder con las bases y otras sagas famosas y tal, y asesinos así conocidos. Hostia, ¿por qué me estás omitiendo fotogramas? Streamlabs. ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? Por mí ninguna. Voy a tener que cerrar el directo de este hombre de Zamadao, que lo tenía por ahí abierto para hacerle el buquedillo, el favor. A ver. Ah, vale, si lo busco sale. Por mí ninguna. ¿Te está gustando ¿Os está gustando el stream, el tema del que estoy hablando de momento? Después le daremos un rato al bicho. Pero me apetecía charlar con vosotros, joder. Que me trabo a veces. Por mí guay, vale. Veo que os gusta el tema. ¿Tú tienes alguna pregunta más, Palomo? Para proseguir. Y ya proseguiré un poco más tarde, explicaré los orígenes. Estoy esperando que venga JM porque le interesa ir para un trabajo. Si no, le pasaré mi manual a medio explicar. Sí, es interesante el tema. Sí. A mí me encantan, de hecho, ese tipo de películas. Aún me faltan muchas por ver, obviamente, como Candyman. ¿Qué más me falta ver? Alguna más me faltará por ahí por ver, de las conocidillas. Pero... Y el cine de terror normal, o sea, las películas found footage que son de metraje encontrado, rollo La Bruja de Blair, o películas rollo Expediente Warren también me molan. Pero me mola más este tipo de cine, no sé por qué. Porque es una característica de los 80, los 90 y los 70. Y todo lo hecho en aquella época me mola. No sé por qué, pero me mola. La forma de grabar los planos que tenían antes y tal. Pero bueno. El hombre del saco.
¿Cómo que el hombre del saco? Hay una película que creo que se llama Cuidado con el hombre del saco o el hombre del saco. No la he visto. Joder, ¿por qué me emites fotogramas, macho? Un segundo que debo de tener algo abierto. Se ve bien, ¿no? A ver que vaya cerrando cosas. Dame un segundo. A ver, pero realmente eso no contaría, pero bueno. A ver, hay una película, pero bueno. Está yendo todo bien, o sea... Bueno. Pues eso. Pues si queréis podemos proceder a los orígenes de las pelis slasher. Los orígenes de las pelis slasher se remontan realmente a la primera película que puso las bases de... Fue de Alfred Hitchcock, que varios de Hitchcock pusieron un poco las bases y tal, pero la primera peli slasher, entre comillas, fue Psicosis. Que de una película sacaron una saga de 6 o 7 películas más o menos. Que yo solo he visto la primera es brutal, pero las siguientes no me interesaban verlas por si la han liado demasiado, o sea, la han pringado demasiado. Entonces lo que quiero decir, no sé, siempre la lían en un punto. La base está ahí, que empieza a introducir los primeros elementos, como es el caso de Norman Bates en el hotel, o sea, que mataba a sus víctimas en el hotel, o sea, tenía a su madre muerta. Eso es el primer asesino, entre comillas, de las pelis slasher. Pero después vendría también, que se considera de terror, no slasher, pero de terror, Alfred Hitchcock, que puso también... de Alfred Hitchcock, que se llama Los pájaros, que puso también las bases para... ¿Cómo se llama esto? Para el cine de terror normal, obviamente. Pues eso. Pero... después, ¿qué películas vendrían? O sea, después vino La fiebre de Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, La cosa... ¿Y qué más? Ah, sí, bueno. También entre las bases del género, aparte del origen, están los elementos característicos de las películas. Que son... Por aquí lo tengo. El Bogeyman, que es el asesino, siempre hay un asesino. Esta figura siempre ha estado ligada como a la figura... a la cultura popular, que es lo que decías tú del hombre del saco. Pero que después fue llevado al cine en forma de asesinos y tal. Y siempre el terror y la muerte durante la película y tal. Los más conocidos, bueno, más conocidos por ejemplo, el de Scream, Ghostface. ¿Quién más está por ahí? Jason. Pero siempre hay que tener en cuenta que estos asesinos pueden ser de varias maneras, en plan sobrenaturales, como los Deadites de la película original de Evil Dead, que eso es cine slasher entre comillas. Porque la trilogía original de Evil Dead, o sea, de Posesión Infernal, sí que es cine slasher. El remake no tanto, pero también tiene algo, que es un espíritu, un demonio que posee los protagonistas, o bien toda la trama de los Deadites, pero bueno. Jeff the Killer, ¿por qué empezó a matar? Ah, yo es que de creepypastas no estoy especializado mucho en creepypastas. O sea, cosas así como Jeff the Killer yo no tengo mucha idea. Después también está otra peli que empezó a hacer crecer el género, es la de Chucky, el muñeco diabólico. Que también es de las más interesantes, que... del 88.
Una película bastante buena, de hecho. Y después ya viene Freddy Krueger y todo esto del género de Wes Craven, que también se englobarían en los asesinos sobrenaturales, que realmente son... los asesinos sobrenaturales anteriormente fueron humanos, pero tras su muerte o asesinato regresan. Los mayores crepis son los de los holders. No sé cuáles son. Pues eso. Regresa a la vida con características y poderes sobrenaturales y no tiene aspecto humano, como es el caso de Freddy. No tiene mucho de aspecto humano que digamos. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más tenemos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo del Boogeyman. Sí, después viene el asesino imparable, como es Leatherface, el de la matanza de Texas, que en todas sus películas casi siempre acaba matando a todos, menos a la última chica, que siempre acaba llegando a la carretera, pero alguien se la lleva y se la cargan. O sea, siempre no deja escapar a nadie. Y Jenson Voorhees siempre deja escapar a un superviviente, pero porque no le da tiempo. Nunca llegará al último. Y es eso. Realmente el asesino imparable, como es Leatherface y Jason, son asesinos en plan de... ¿Cómo lo diría? Carecen de sentimientos y emociones. Aunque Leatherface, a partir de la tercera película, desarrolla un sentimiento hacia una periodista que hace que la periodista al final de la película pueda sobrevivir. Después de estar aparentemente normal, se esconde tras una máscara para ocultar su identidad. Puede ser tanto el amigo, el novio o un familiar de la víctima, o sea, de la persona a la que quieran matar durante la película. Y este asesino evita la confrontación directa y prefiere coger a las víctimas por sorpresa. Y se sirve de armas mucho más pequeñas como cuchillos o navajas. El ejemplo es Ghostface o el asesino de Leyenda Urbana, que no sé si conoceréis la película. Es del 98. ¿Cómo se llama el de la máscara azul? Máscara azul. Máscara azul. What the fuck? ¿Máscara azul? Espera. A ver, a ver, a ver, a ver. Me suena. Ah, es un creepypasta. O sea, yo no sé mucho de creepypasta, ya te lo he dicho. Es creepypasta. Si tú sabes acerca de creepypasta, ese me lo podías explicar. Bueno. Y otro caso también es la leyenda de Anna Hobbs, de la serie de Scream del 2011. El caso de Anna Hobbs, que supuestamente era una asesina que mató con unas tijeras estas enormes. Mató a su familia. Bueno, mató a la familia de... ellos vivían en las tierras su familia era la... como los jardineros. El Rendemar también era Austria. El Rendemar sí que lo conozco, obviamente. Eran como los jardineros, el guardabosques de una isla, pero que ellos pertenecían a una mansión de un hombre rico. Vale, ese hombre rico hizo cosas, intentó hacerle cosas a Anna Hobbs y tal, y acabó matando a él, a su madre y a la mujer de este hombre y a sus hijos. Después se suicidó ella por lo que había hecho, que después se resolvió en la serie que no había sido así, que Anna Hobbs era la víctima de todo. Pero es un caso como eso. Después esto es raro. Tiene aspecto perturbador, diferente, y infunden mucha desconfianza. Residen en lugares apartados en mitad de la montaña o el desierto o en pueblos casi deshabitados. Suelen actuar en grupo, dentro del cual encontramos personajes con estas características y tal. Siempre es posible acabar hiriendo a estos.
Que es por lo general siempre acaba siendo así. Un ejemplo es en la película de 2003 de Rob Zombie, La casa de los mil cadáveres, el Capitán Spaulding y la familia, que son los renegados del diablo. Ese es un ejemplo claro de esto. Oh, hostia, 7 y yo hablando de esto. Muchísimas gracias. Si tenéis más preguntas o os está pareciendo, o os está gustando, podéis ir comentando en el chat. El sobrenatural que ya lo he explicado antes y tal. Vale. Y después están los personajes, que es una de las bases. Se introdujo a partir de las primeras bases de las películas de terror. No, de películas de slasher, que son los estereotipos o los protagonistas que siempre están, porque siempre hay el mismo grupo de protagonistas con el mismo tipo de personas. O sea, en plan, siempre está el valiente, que es el típico quarterback de equipo americano. Bueno, el típico chico guapo alto de instituto que es capitán del equipo de quarterback, que es el quarterback, hostia, del equipo de rugby, que no me sale. Y es el quarterback, el capitán del equipo, el ligón de la clase, vaya. O a veces suele ser la jefa de las animadoras, pero en raro caso lo es. ¿Viste Viernes 13? ¿La del 2009? Sí, la de Yare Padalecki, el de Sobrenatural. Que es uno de los cuatro coprotagonistas. Sí, 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 sí. Sé cuál es. Pero realmente la del 2009 es un remake. O sea, en plan, los primeros 10 minutos es la primera peli. Los segundos 10 minutos es la segunda peli. Y el resto de la peli es un remake de la tercera peli. O sea, hay que tener en cuenta eso. Si dice la de 2009. Después está el típico, lo que dije. Nah, es la de Jason en el espacio. Ah, la de Jason en el espacio. Espera. Ah, la de Jason X, dices. Esa me falta por ver, la de Jason X. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, 2001. Esa es una mamada. ¿Tan mala es? ¿Tan mala es esa película? Pero el perro drogo o algo así. Como que el perro drogo. El perro drogo. What the fuck? Vale. Y después también está el estereotipo de la rubia. La típica rubia que siempre es la primera en ser asesinada. Terrible. ¿Sí? Pues ya no la veo. En ser asesinada. Como la rubia que sale al principio de Scream. Que es... La actriz es Drew Barrymore. O la rubia que sale al principio de Scream 2, la CC. No te haré spoiler, pero es algo terrible. Creo que si me decís eso, no sé si verla o no verla. Después está típico personaje, el fumata. En cualquier película de terror está el típico personaje que siempre va todo fumado. O sea, en plan... El típico adolescente ya sea un chico o una chica que siempre va fumado la mayor parte del tiempo y la marihuana le acompaña a todas partes y siempre comete estúpidos errores, que es lo que hacen que sea uno de los primeros en morir, siempre. Un ejemplo es el chico que muere al principio del remake de Viernes 13, que realmente él es el que inicia la excursión para ir en busca de la marihuana, es el primero que acaba muriendo. O Morgan en el remake de La Matanza de Texas, que en la original había un chaval en silla de ruedas. En el remake te plantan ahí un chaval que no era parapléjico, pero que iba fumado todo el tiempo. El subnormal del grupo. Ahí está. El que siempre la haría. Sí, 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 sí. Eso sería. Después el típico bromista, que siempre es un hombre, teóricamente. Y es el gracioso de grupo. Siempre habrá bromas de mal gusto o fingirá su propia muerte, ojo. Siempre. Siempre está el típico gracioso en una peli de terror que finge su propia muerte y después es el primero que acaban matando. Y que siempre causa de forma indirecta la muerte de alguien de los del grupo. Ojo.
Un ejemplo es en Scream, en la serie de Scream, Jake Fitzgerald, que siempre está bromeando sobre que lo van a matar el primero, o hace en plan como que, o sea, hace el paripé de que se ha muerto y tal, y ¡pam! El típico empollón. Puede ser un chico o una chica, normalmente cercanos a la Final Girl, o sea, la chica que siempre sobrevive. Y siempre o casi siempre están enamorados. Bueno, está enamorado secretamente de la Final Girl. A ver, a ver, a ver. Había una peli que le invita a una cabaña que el trastero, si interactúas con algo, te sale un monstruo. El asesino. Esa es Cabin in the Woods, o sea, la cabaña en el bosque. La que hace el actor de... El actor de... Me saldrá. El actor que hace de Thor. Chris Hemsworth. Sé cuál es, esa la he visto, es muy buena. Me encanta cómo relaciona todos estos estereotipos con el Until Dawn, que es lo más así que conozco. Exactamente. En el Until Dawn se ve muy reflejado en las personalidades de Matt, Josh, Chris, Emma, Sam. La chavala esta, la odiosa. Ya no me acuerdo ni del nombre. La que está con Matt. Vaya. Jess. Sí, se relaciona muy bien con los personajes de Until Dawn. El empollón. Solo hay dos casos. Solo he puesto. Solo tengo. O sea, solo conozco dos casos de momento. Uno es Randy. Emily. Era Emily. Randy y Noah. He puesto como empollones porque siempre aportan ideas y salvan la situación. Porque, o sea, lo nuevo que introdujo Scream, que toda la gente se volcó en la película, fue el hecho de que introdujo que los personajes conocieran el meta, que los personajes conocieran el cine de terror. O sea, que conocieran las películas, que supieran de las películas. Y por eso siempre introducían el típico... Perdón, que le pegaron el micro. El típico friki de las películas de terror como es Randy. Y en el caso de la serie de Scream, Noah. Típico friki de las películas de terror que ha visto muchas películas y sabe del tema. Siempre tiene uno de estos en el grupo. Que creo que en Until Dawn algunos sí que tiene una ligera idea. Y después está el típico caso de los artistas, o sea, la gente de color que siempre siempre están rozando la muerte porque son los que técnicamente siempre los caracterizan en las películas de terror como los más chulos del grupo. Que en este caso en Until Dawn sería el novio de Jess. Eso también se puede ver con pelis de zombies. También, en eso tienes razón. El novio de Jess, por ejemplo... ¿Steve? No sé cómo se llamaba. Pues que es un chulo y quería enfrentarse a los de estos en una parte del Until Dawn, a los bichos estos. Y que en última instancia ya es cuando ayuda a los demás a escapar, pero bueno. Después Después están Después también, ahora voy a proceder a explicar un poco los clichés de las películas de terror. En las películas de zombies, espera, quiero matizar, algún día ya me meteré un poco más así porque estoy viendo ahora películas de zombies, estoy comenzando por los clásicos. ¿Tú te has visto muchas películas de zombies, Kilian? Bueno, y ahora vamos con los clichés y tópicos del género. Que es lo que estaba explicando antes, básicamente. En las películas de terror es estrictamente... Yo ninguna. Bueno. Es estrictamente... Eso desde mi punto de vista. Es realmente necesario que medio un par, pero no soy fan. Yo me he visto las clásicas, las de Romero y poco más. Es lo que me estoy viendo. Es necesario, o sea, que a mitad... O mientras están en los zombies... En sí los zombies me molan, pero en juegos sí, rollo Resident Evil... No se me ocurren más juegos de zombies. F por mí. Bueno. Pues eso.
¿Qué necesidad hay de, o sea, que en medio cuando están matando a todos sus amigos o el asesino ya anda suelto de ponerse a follar en una película de slasher? ¿Qué necesidad hay? Pues siempre está ese cliché que se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo en el cine de terror y el tema de que aparezcan teta por aquí, teta por allá, que me parece una chorrada ya mantener eso porque es enseñar el cuerpo de una mujer que a lo mejor no lo quiere enseñar y yo creo que en la nueva generación de cine slasher eso se tiene que eliminar. Eso se ve en The House of the Dead, aunque típicamente se ve en otros géneros, pero hay en otros géneros, en otras películas del género, pero generalmente los vírgenes sobreviven, como decía al principio, es que estamos en las mismas. Pero siempre en las películas de Jason, por ejemplo, siempre hay alguien que practica sexo y llega, ¡pam! Machetazo y a la calle. Y siempre está la típica de que parece que hayas matado al asesino, pero aún vuelven a la vida para pegarte un último susto. El susto final de la película. Vuelven a la vida, regresan de la muerte para, una, pegarte el susto final y que lo termines matando, o dos, para sacarte una secuela. Y ya, aquí ya entraríamos un poco. Y si queréis que vaya haciendo más chatings de estos, los viernes por la noche, para ir explicando más del género si os interesa y ir profundizando más, yo los hago.